La historia contemporánea es el punto de partida de la práctica totalidad de sus intervenciones, que suelen tomar la forma de esculturas, dibujos y vídeos. A través de hibridaciones conceptuales e integrando multitud de disciplinas, investiga la relación entre arte y poder y revisa el papel que el arte hecho por encargo de los vencedores ha jugado en la construcción de la memoria histórica colectiva. Actualmente sus monumentos algo diferentes y los resultados de sus extraordinarias colaboraciones con las fuerzas del orden de varios países se pueden ver en la exposición Más allá del Centro de Arte 2 de Mayo en Móstoles. Esta noche en Metrópolis, Fernando Sánchez Castillo. Me interesan las situaciones de vacío de poder, es decir, cuando hay un momento de ambigüedad, cuando en el monumento se ha derrocado para erigir otro, entonces hay un momento de vacío. En ese vacío en el que la utopía es posible es donde se generan expectativas que quizá luego son irrealizables, pero por el mero hecho de pensarlas ya están ahí. Entonces esos son los momentos que a mí me interesan digamos, del gran relato de la historia y que se asemeja a la manera de proceder en el arte contemporáneo. Digamos que los leones que defienden la democracia de unos se basan en la desgracia de otra sociedad, ¿no? Es decir, unos leones que en nuestro Parlamento están hechos con las armas tomadas al enemigo y se constituyen en adorno de nuestra soberanía, en otro lado del planeta ha generado una crisis, una pérdida. Entonces, vivir con ese trofeo, vivir con esa ostentación es parte también de la vanitas de la existencia, ¿no? De cómo todo está en un momento determinado así, pero las eras geológicas nos demuestran que todo se mueve, que hasta los continentes se mueven. Nuestros pequeños egos personales y nacionales también van a ser susceptibles de ser transformados, y en esa transformación, en esa comprensión de la transformación, es donde reside el hecho artístico. Una de las maneras que tengo de trabajar, que se ve a lo largo de la producción de mi trabajo, es actuar a veces como si yo fuera un estado paralelo. Es decir, propongo cosas o rescato asuntos que la gran narración de la historia o de la sociedad ha dejado un poquito de lado o la ha incorporado de una manera soslayada, ¿no? Entonces, por ejemplo, la estatua de Felipe IV es una estatua que tiene una génesis muy interesante y, digámoslo así, simboliza el triunfo del gobernante sobre el pueblo encabritado, el pueblo levantado. El escultor la hace con una proliferación de detalles para la vista normal, ¿no? Para la vista cercana, para tener una experiencia de la estatua táctil, casi diríamos, ¿no? Lo que sucede es que los reyes de España, cada vez que han tenido un problema, se han apropiado de la estatua y la han puesto cada vez más alta, un pedestal más alto, más alto. Esa necesidad de afirmación hace que se pierda el contacto con la gente, ¿no? Entonces, esto era una perspectiva otra vez del ciudadano de ver las cosas por el hecho de la creación del artista, de Pietro Tacca, no de verlas a través de la visión del gobernante, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este era un proyecto que bueno, como el nombre es bastante pedagógico, recupera para el disfrute, digámoslo así, del ciudadano. Los códigos de representación del poder, de los héroes, de la consolidación de
de un Estado, una forma de gobierno, siempre que se ha derrocado uno, se vuelve a imitar la misma forma que la anterior. Es decir, iconográficamente se cambia muy poco. Es casi sustituir una cabeza por otra o, en fin, y al final se genera una gran confusión, ¿no? El hecho de fundir objetos que están en las revoluciones del siglo XX, las ruedas, los neumáticos, los cócteles Molotov, todos esos elementos que, bueno, una vez se ha conquistado el poder o las conquistas sociales han llegado a su sitio, se olvidan. El hecho de convertirlos, utilizar el mismo material que el poder, pues los constituye como un monumento a no olvidar, ¿no? Es decir, cuál es el origen de los estados, de las libertades, esos hechos traumáticos o violentos, y cómo en ellos también podemos tener una experiencia de la reflexión, ¿no? De la reflexión y del paso del tiempo. Método del discurso, por ejemplo, también Pegasus Dance o el último con el ejército de Perú, Stone Soul Army, son vídeos, son proyectos en los que las fuerzas del orden son requeridas a hacer lo que llamamos arte tradicional. Podríamos decir que es casi una reeducación a través del arte. Podríamos decir que, bueno, decía Sartre que en la revolución los verdaderos obreros no eran los estudiantes, que eran todos hijos de burgueses, sino la policía que estaba ahí teniendo esa labor tan desagradable que era reprimir, ¿no? Entonces, todos esos trabajos buscan un poco la normalización, la superación del conflicto o la superación de estas fuerzas que nadie quiere usar, pero todos usamos. Es una reeducación de todos estos sistemas a través del arte, o ver cómo el arte se enfrenta a ellos, ¿no? En ese sentido, claro, los robots anti-bomba de la Guardia Civil, pues rehacen la historia del siglo XX de las vanguardias, ¿no? Pues rehacen a su manera el primer ready-made del banco y la rueda, de Duchamp, 100 años después. Esa obra de arte que fue tan peligrosa, tan explosiva, seguimos dándole vueltas al concepto del ready-made, como hoy en día es posible o hay que tratar ese ready-made, pues con los robots que tratarían lo más peligroso de una sociedad, ¿no? La bomba, lo que cambia el paisaje,
el devenir de las sociedades, la vida. Stone Soul Army es un proyecto que hice gracias a un amigo que te pone en contacto con una historia que quizá te interese, y es la historia de otro creador. El amigo es Ricardo Ramón, el director del Centro Cultural en Lima, en la época, que me pone en contacto con Abraham Padilla, que es un musicólogo, un compositor contemporáneo y director de orquesta, que trabaja para el Ejército de Perú para mejorar las fuerzas aéreas, para mejorar su música, las bandas que tiene el Ejército del Aire, las fuerzas aéreas del Perú. Y entonces me pareció fascinante cómo él, con piedras y con huesos, las primeras armas, enseñaba a los militares desde el principio conceptos como armonía, ritmo, fisicidad, relación con el instrumento. Entonces, con dos elementos tan baratos, tan relacionados con la historia de la humanidad también, de la crisis, del conflicto. La Primera Guerra fue con piedras y bueno, la historia bíblica nos muestra la quijada como el primer arma del primer crimen fundacional del conflicto, ¿no? Cómo con estas armas él las reeduca y reeduca a militares en la creación de una música que es totalmente contemporánea y totalmente primitiva. Mi aportación en su historia es pedirle que haga música también con las armas contemporáneas, con los helicópteros rusos, el helicóptero del presidente, el helicóptero de transporte de tropas, o los misiles, o los cañones, o los aviones. Es decir, reeducar esas armas monstruosas, esos objetos monstruosos, en simplemente una caja de resonancia. Tankman, una persona que no sabemos quién es, pero de acuerdo con la revista Newsweek es una de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Una persona que no le hemos podido poner rostro, que no ha podido recibir la conversión en héroe, porque quizá no existe, ¿no? Porque quizá el sistema lo ha devorado, lo ha aniquilado, ¿no? Que es una historia censurada en el país más poblado del planeta, que es una historia en la que el gobierno chino ha decidido que la gente se olvide de los conceptos democráticos en pro de los conceptos del capitalismo, es decir, abandonar nuestras responsabilidades democráticas, que era la apertura democrática que querían los estudiantes hace 25 años, a cambio de las mejoras en la vida, en el bienestar material. En este monumento que tú puedes tener compartido, humilde, en plástico, aquí no es la estética del bronce del Estado, sino la estética de la producción en masa, barata, hecha para todos. Es la utopía del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Los objetos popularizados, la cultura pop, y al mismo tiempo que tenga una capacidad de transgresión, ¿no? Es decir, se produce en China. La fábrica, la censura funciona tan bien que ni siquiera saben qué es lo que están haciendo, y se ofrece a la ciudadanía a cambio de ideas sobre qué es la ciudadanía. Es decir,
Idealmente esta pieza uno puede llegar con su post-it, se está haciendo en Albertinum Dresden, una ciudad conflictiva, con las relaciones de la ciudadanía, los que llegan, los que estaban, los que... Uno llega con su post-it, escribe su idea de lo que es un valor ciudadano o democracia o contravalor y se lleva su pequeño Tangman. Creo que yo era un niño muy curioso y me interesaban muchísimas cosas. Y bueno, era una época que casi no había televisión, ni ordenadores, ni nada. Y tuve la gran suerte de tener tengo la gran suerte de tener un hermano mayor, 16 años mayor que yo, justo lo que se llama una generación, ¿no? 15 años. Y entonces este hermano mío me llevaba a todos los museos y nunca me llevó al Prado. Y yo siempre quería ir al Museo del Prado. Y decía, no, esto es muy complicado, necesitas, cuando seamos mayor, iremos al Museo del Prado. Y siempre tenía ese deseo postergado de encontrarme con algo que yo entendía que era fantástico y que nunca llegaba, ¿no? Entonces yo creo que ese deseo todavía, o esa relación con los objetos todavía la tengo, ¿no? Tengo una curiosidad hacia el hecho artístico que viene desde muchos lados, de la ciencia, o la historia, o el periodismo, o la literatura, y el hecho en sí del arte quizá es el que le concilia todas esas disciplinas. Al final podríamos decir que es un ente, ¿no? Algo así como que se construye por la aproximación de otras disciplinas, ¿no? El búnker que nunca se realizó y que yo encontré los planos en un libro medio olvidado en la biblioteca del Reina Sofía, en el Museo del Prado. No estaba ese libro, es un libro al que hace referencia Isabel Argerich, que es una conservadora, una investigadora del Instituto de Conservación del Patrimonio. Pues como alguien que hace un búnker para proteger un depósito general del tesoro artístico, es decir, lo que nos constituye como nación, se lleva los planos no realizados a Francia, de Francia a Cuba, de Cuba a México y de México a Venezuela, y como toda su vida va con una maleta y esos planos de eso que iba a proteger al tesoro artístico. El hombre publica el libro, muere, y su hijo, Isabel Argerich, busca a esos herederos, sabedora de que esos planos han existido, ese material que narra la protección el intento de guardar, de salvaguardar el tesoro artístico, que es quizá lo único que importa. Me parece una historia fascinante. Lo mismo con la urna de Guernica. Quizá más importante que el propio Guernica sea esa urna, esa vitrina que nos impuso el MoMA, una vitrina antigranadas para que los españoles no fuéramos tan salvajes de volver a destruir el cuadro, ¿no? Igual que hicimos con nosotros mismos. Las escalas tienen una relación en mi trabajo quizá orientada más que a la maqueta al juguete, al juego. Esa definición de Homo ludens, definición del hombre como un ser que juega, ¿no? Que trasciende su entorno mediante el juego, ¿no? Creo que es muy importante porque el juguete, he sido maestro durante muchos años, te permite imaginar un mundo diferente, o un mundo que no está al alcance de nuestra mano, se pone al alcance de nuestra mano. Y creo que eso es muy importante. Las escalas que suelo utilizar, por ejemplo, en los monumentos cegados,
es 1:18. Las hago en una escala 1:18 porque es la escala que uno puede aprender con los brazos. Y los ciegos, por ejemplo, tienen dificultades para comprender aquello que es más allá, que va más allá de la propia fisicidad, de los propios límites del cuerpo. Es decir, si pedimos a alguien que toque una estatua del tamaño de un caballo, hay que ir contando qué partes están, un caballo, una estatua cuesta, hay que ir contando qué partes están tocando, ¿no? Porque es difícil de construir en tu cabeza algo que no puedes abarcar con la totalidad de tus brazos, ¿no? Otra escala que me encanta es escala 1:5, porque la escala 1:5 es la que se utiliza en las maquetas en el cine, ¿no? O sea, toda la historia que nosotros vemos o que está cinematografiada, es el lenguaje del siglo XX, normalmente se hace en escala 1:5. Y entonces me gusta esa escala cinematográfica, aunque los materiales que se empleen son materiales duraderos, los materiales que emplea el poder, o bueno, digo que a veces trabajo como un estado paralelo, ¿no? Tengo esa obsesión de crear un museo de historias laterales, ¿no? Y utilizo esa escala porque es la del cine. Por ejemplo, en el caso del atentado de Carrero Blanco, la imagen que tenemos es una imagen del cine, no es una imagen de la realidad. Todo el mundo piensa que el coche que ve volar es el coche real, cuando es una maqueta de cine, ¿no? Me parece fascinante cómo el arte o bueno, la ficción se mete en la realidad y la construye. En el caso de Carrero Blanco, que sufrió un atentado en el que los terroristas decían que eran artistas para justificar el ruido que hacían, claro, ya es una historia que empieza a interesarme. Ellos mismos, años después, escriben el guión de la película a través de la que conocemos los hechos, ¿no? Pero lo que es sorprendente en toda esta historia son dos hechos que descubro este año. Primero, y que es gracias a pequeñas noticias en periódicos, ¿no? Primero, que el cráter que se generó, al ser tapado, pues se tapó como hacemos muchas cosas los españoles, no muy bien. Y 40 y pico años después aparece exactamente en esa calle, después de varias capas de asfaltado, de operaciones de asfalto que habrá habido en la ciudad, aparecen las grietas que indican la magnitud del cráter. Y la grieta va directamente desde el apartamento a la placa que conmemora, bueno, que se puso en honor al almirante Carrero Blanco y a los dos policías que fallecieron, ¿no? Es decir, que si uno lee el paisaje de la ciudad, se queda uno sorprendido como las heridas están los problemas siguen ahí ocultos. Quizá los problemas que tenemos nosotros como sociedad parten de esa imposibilidad de realizar las cosas con una perspectiva de futuro. No sé, es una de las hipótesis. Otro hecho sorprendente es que el dueño del apartamento conserva el agujero de que empezaron los terroristas y una entrada al túnel como casi 1 metro. Me parece sorprendente cómo un particular guarda esa parte de la historia. Por otro lado, también me parece sorprendente cómo yo, que vivo en una casa antigua del centro de Madrid y paso una inspección técnica cada 10 años, cómo puede ser que se mantenga un hueco de unas dimensiones en una fachada que es muro de carga, ¿no? Entonces, todas estas cosas, todas estas locuras forman parte de nuestra historia. Nuestra historia es totalmente, bueno, todas las historias son surrealistas, se componen de cosas sin explicación, ¿no? Baraka es el término árabe con el que las tropas marroquíes se referían a Franco. Cuando él aparece hay baraka, suerte, destino. Una fuerza poderosa se une a él y hace cumplir la voluntad y el objetivo para los que nació. Tras su artificial y prolongada muerte, recibe tratamiento de emperador. El Valle de los Caídos se convierte en su hemispeos y misteriosamente, recuperando una antigua tradición de los césares, se le sacan moldes del rostro y las manos para fundirlos en bronce. Son así preservados para la eternidad. Debido al rigor mortis, las manos se transformaron en puños cerrados y se decidió forzar, abrir su mano derecha para obtener la impronta hasta de las líneas de su palma. El fetiche, el objeto, el ready-made son herramientas, elementos básicos de
del arte contemporáneo, pero también estamos en un contexto de un país católico en el que, bueno, la construcción del país se genera en base a huesos de santos y de mártires que se importaban desde Roma, como si aquí no hubiera suficientes, y bueno, no tenemos que dar más que entrar en una iglesia para ver esa cantidad de fetiches, ¿no? Como en esta casa en K2M se ha hecho una exposición, quizá el fetiche se convierte en algo crítico, en expresión de una crítica. Esta es la aproximación que se hace, que hago o que me interesa del objeto, ¿no? Es decir, cómo la crisis está ahí implícita y cómo ese objeto es, más que generador, es, digámoslo así, estados finales de crisis. Y un caso curioso que me pasó, porque fui yo precisamente el que tuve que hacer la cera, y entonces al limpiar el molde encontré una ceja que estaba pegada todavía a la escayola. Entonces mi curiosidad, como era un personaje, pues la saqué y me la guardé. No tiene importancia, pero para mí tuve mucha importancia de tenerla porque era de un personaje histórico, vaya, que ha hecho historia en la vida. Entonces me hizo mucha ilusión tenerla. ¿Y dónde la tenías? La tengo guardada en un paquetito de Ducados, que yo fumaba Ducados, en la funda, digamos, del celofán que va protegiendo el paquete, me la guardé con unas pinzas y me la guardé. Bueno, si tú la ves, ¿no? Yo sin gafas no la veo, pero con gafas sí las veo. La cuestión del Azor, que también es una historia rocambolesca. Tenemos que pensar que era un barco de protocolo, era un escenario que se creó el jefe del Estado para una embajada flotante, el lugar donde él superar su propia personalidad, pues nunca lo admitieron en la Marina por ser pequeño, siempre quiso ser marino en vez de militar de tierra. Bueno, pues él, una vez que controla el país, hace ese barco en el que está él representado, en el que caza ballenas, en el que puede hacer sus reuniones de ministros, aterrorizar, aparecer en cualquier villa del norte de España, de la costa. Igual que la historia de España pasa por varios momentos. Ese es el momento de la representación del dictador, de la representación de la España más truculenta, por así decirlo. En la época de la democracia, pues el barco se convierte en un fetiche, en un recuerdo, en un souvenir, ¿no? Alguien intenta hacer negocio con ese souvenir, ese recuerdo, e intenta convertirlo en una discoteca flotante, luego acaba reconstruido como hotel. Bueno, ya de barco tiene muy poco, es un escenario, es otro constructo, y al final quizá el destino en la España del del tardocapitalismo es el valor de mercado, es decir, de qué vale esto como metal, es más caro quitarlo que mantenerlo, y ahí es donde entra el agente artístico, un poco como catalizador de todos estos procesos. Y sacamos el barco de un plano, digamos, de la polémica o la representación de la política a un plano de la representación artística, si ello es posible, ¿no? En esta muestra del K2M vemos muchos objetos en los que yo no he intervenido para nada, sino que ha intervenido otra persona, los ha rescatado. Yo he propuesto traerlos aquí, contemplarlos de una manera diferente, sacarlos de ese olvido. Los mármoles de los portales de las Ramblas de Barcelona, con los agujeros hechos por el taconeo de decenas de años de prostitutas que se refugiaban en esos rincones y que con sus pies o se libraban del frío o de la ansiedad o llamaban la atención de los clientes, ¿no? Me parece un monumento a la historia de la ciudadanía, de la esclavitud, no sé, tiene tantas posibilidades de lectura
que me parece fascinante cómo el propietario actual del inmueble los ha rescatado, cuando pues quizá ninguna institución, ningún antropólogo se ha dignado en hacerle una foto decente o tomar unas medidas o ver qué pasaba ahí, ¿no? Entonces, estas historias muy laterales, uno siente una cierta obligación de prestarles un poco de atención, ¿no? Y de sacarlas de extraerlas de su pequeño deriva, ¿no? Entonces, pues, si vas a Barcelona puedes verlas en el restaurante de las Ramblas del propietario, pero claro, bueno, había que darles otra dignidad, ¿no? No estoy convencido de que el arte sea una terapia. Yo creo que el arte sí que es superador de conflictos, superador de disciplinas, es una herramienta intelectual que abarca muchas otras disciplinas, multidisciplinar, y sí que quiero creer que tiene una capacidad de comunicación, decíamos, pues transgeneracional y transnacional. Entonces, aunque muchas cuestiones son locales, quiero pensar que realmente pueden ser entendidas, comprendidas, insertas dentro de un contexto internacional, ¿no? Decía Azaña que el Museo del Prado valía más que la monarquía y la república juntas. Entonces, en ese intento de que el arte sea algo que es mucho más inteligente que cualquier otros modos de entender la existencia, creo que ahí estamos muchos, cada día más.